Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. En esta semana en que se conmemoró el Día Internacional del VIH, queremos conversar sobre cómo cuidarse para prevenir y cómo obtener un diagnóstico oportuno que permita acceder a un tratamiento. ¿Por qué es importante? Porque hasta el año 2021, en todo el mundo, 38 millones de personas vivían con VIH y en Chile eran más de 80.000. Pero se estima que solo el 85% de ellas lo saben. Los demás no conocen su diagnóstico y por lo tanto no reciben tratamiento y continúan infectando a otros. Y como ha ocurrido con otras enfermedades, la pandemia por COVID-19 empeoró todo. Menos personas se están testeando y menos están conscientes de que pueden transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana. Hoy conversamos con el doctor Carlos Beltrán, infectólogo y presidente de la Corporación SIDA Chile. Lo tenemos ahí en pantalla. Le quiero dar las gracias, doctor, por conversar con las regiones de nuestro país y bienvenido. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de conversar de este tema tan relegado históricamente y recientemente. Nos están viendo desde Arica hasta Magallanes, doctor. Pongamos en contexto las cosas y en primer lugar explíquenos qué es el VIH, este virus que afecta tan severamente el sistema inmunitario de las personas. El VIH es un virus de una familia particular, los retrovirus, que se conocía antiguamente algunos antecesores del VIH, pero recién en el año 81, cuando aparecieron los primeros casos de SIDA en San Francisco, en Nueva York, se empezó a investigar y se descubrió este nuevo retrovirus que se denominó posteriormente VIH y que tiene la característica de afectar predominantemente el sistema inmunológico, lo que determina que el organismo vaya perdiendo progresivamente su capacidad de combatir enfermedades infecciosas por una parte y de vigilar la aparición de tumores por otra parte, porque el sistema inmunológico también tiene esa función. Entonces, las personas con infección por VIH avanzada sufren de enfermedades infecciosas inusuales que se denominan oportunistas porque no afectan a la población con estado inmunológico normal, y también de cánceres y de algunos cánceres muy particulares como el sarcoma de Kaposi o algunos tipos de linfoma. Esto es la historia que se ha vivido desde el año 1981 hasta la actualidad, en que se pasó por toda una etapa en que no existían los tratamientos. Después, el año 87, 6 años después, se comenzó con el AZT. Hubo toda una lucha del activismo, no solo por combatir el estigma, sino que por tener acceso a los medicamentos. Ya en el año 96 llegaron las terapias triples de alta potencia. Hubo todo un tema de acceso hasta el año 2011, en que hubo un compromiso político en las Naciones Unidas de favorecer el acceso a tratamiento. Y yo diría que desde ese momento se entró en la era moderna de la infección por VIH-Sida, en que incluso cundió el optimismo de que a través del tratamiento universal y de la prevención farmacológica, la PrEP, se iba a lograr erradicar el VIH para 2030. Lamentablemente, las metas 2020 no se cumplieron, estuvieron muy lejos de cumplirse. Después vino la pandemia COVID y en la actualidad, en particular en algunas regiones, dentro de ellas Latinoamérica, la verdad es que tenemos un retroceso importante y aunque suene increíble, existiendo tratamientos y a más de 40 años de la epidemia, estamos nuevamente viendo gente morir de SIDA. ¿Por qué llegamos a un 2022 en que todavía muere gente si tenemos una serie de tratamientos? Los avances de la ciencia y la medicina han sido gigantescos. Entonces, ¿qué nos está pasando? Al año 2011, el problema era el acceso. Había gente que tenía su diagnóstico de VIH y no tenía acceso a medicamentos. Fue una época terrible, incluso en Chile había medicamentos de última generación en ese tiempo, vale decir, terapias de alta eficacia, y no había el número suficiente de tratamientos para todos los que lo necesitaban. Y esa fue una etapa tremenda. Actualmente hay acceso universal al tratamiento, por lo tanto, las personas que fallecen de SIDA es principalmente porque no se han diagnosticado por falta de testeo.
o personas que han abandonado el tratamiento. También hubo un tema de abandono de tratamiento durante la pandemia COVID, lo que hace que se vuelva atrás, porque usted sabe que estos tratamientos no son curativos, sino que tienen que estarse tomando permanentemente. Bueno, ahora vienen tratamientos inyectables, más espaciados, pero por ahora el estándar de tratamiento es tomar medicamentos diariamente, y si eso se deja de hacer, el VIH, que no está erradicado, sino solamente suprimido y escondido en algunos reservorios, rebrota y vuelve a causar el cuadro completo de la infección por VIH y el SIDA. Hablemos particularmente de nuestro país, de Chile. ¿Cuántas personas se estima que no están diagnosticadas, es decir, viven con VIH y no saben que lo tienen? Según las estimaciones de ONUCIDA, las últimas estimaciones, en Chile hay 77.000 personas viviendo con VIH. En terapia hay un poco más de 50.000 personas actualmente. Según las cifras oficiales del Ministerio, el 91% de las personas que tienen VIH está diagnosticada, y por lo tanto hay mucha gente diagnosticada que no está vinculada a atención y en tratamiento. Nosotros pensamos que eso no es así, y que la mayor parte de la gente que no está en tratamiento y tiene infección por VIH es porque no está diagnosticada. Pero respondiendo derechamente a su pregunta, según las estimaciones más oficiales o más conservadoras, si usted quiere, al menos 20.000 personas viven con VIH y no están diagnosticadas. Si uno ve la incidencia de nuevos casos que se estima en Chile, que efectivamente es la más alta de Latinoamérica y una de las más altas, o que más ha aumentado a nivel mundial, probablemente la prevalencia sea mayor, y es lo que hemos encontrado en algunas iniciativas de testeo, y estemos hablando de más de 20.000 personas que no conocen su diagnóstico. Hay una especie de estigma que todavía persigue, ¿verdad?, a las personas. No quieren testearse, no quieren ni siquiera saber. ¿Para qué decir lo que hizo la pandemia? No solo respecto del VIH, sino muchas otras enfermedades que fueron quedando atrás por esta priorización que hizo el mundo entero respecto del COVID-19. En todo el mundo, todos los recursos de la atención de salud, particularmente la atención primaria, que es donde está más centrado el testeo, se concentraron en el enfrentamiento de la pandemia COVID, y disminuyó dramáticamente el testeo. Las cifras en Chile están: disminuyó el testeo en un 30% el año 2020 respecto del número de test que se realizaron el año 2019, y disminuyó particularmente en hombres jóvenes, que es donde más se está hiperconcentrando la epidemia de VIH en Chile y en Latinoamérica. Si a eso le agregamos que hasta el año 2018 y el 2019 se diagnosticaban en Chile oficialmente, confirmados por el Instituto de Salud Pública, cerca de 7.000 personas anuales con diagnóstico nuevo de VIH, y que en el año 2020 el número de casos confirmados bajó a 4.500, y el año 2021 alrededor de 5.000, 4.800 o algo así, significa que se diagnosticaron 2.000 personas menos por año. Nadie piensa que eso puede hacer porque disminuyeron los casos de VIH. La razón es que son personas que no se diagnosticaron, es una deficiencia de testeo. Y ese problema es muy serio, porque una persona que no se diagnostica y que por lo tanto no se vincula a atención y no comienza tratamiento, tiene el riesgo de desarrollar la enfermedad y de morir, como conversábamos al principio. Pero por otra parte, esa persona tiene la potencialidad de transmitir el VIH a otras personas. En todas las enfermedades infecciosas, las personas que padecen la enfermedad, y esto se aprendió muy claramente con el COVID, ¿no es cierto?, son las que transmiten la enfermedad y generan nuevos casos. Y se hablaba del R1 y todas estas cosas que fueron muy famosas. Bueno, de esas mismas cosas estamos hablando. La persona que no está diagnosticada es un impacto muy fuerte para la salud de la persona y para la salud pública. Y ese es el gran déficit. Y en ese sentido, hay muchas cosas por hacer. Algunas que se están haciendo, pero no todavía lo suficiente, que es retomar el testeo, ir con el testeo hacia las poblaciones que necesitan testearse.
se está implementando el autotesteo, que es quizá una herramienta infalible contra cualquier posibilidad de estigma o de coercitividad en la realización del examen, cosa que no ocurre, pero una persona que va, se compra el autotest y se lo hace en la casa, sufre cero estigma y cero discriminación. En esta línea, el Ministerio de Salud está siguiendo el mismo camino que con el COVID-19, es decir, ir simplificando el acceso de las personas al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, partimos, recuerda usted, el COVID-19 con el PCR, hoy día también hay autotest, y lo mismo se está haciendo en materia de VIH, siguiendo ese camino, facilitándole las cosas a las personas y evitando el estigma, usted bien lo decía. El COVID, dentro de la tragedia que ha sido para la humanidad, ha dejado algunas lecciones, efectivamente. Los avances en la telemedicina, el autotesteo, la simplificación hasta cierto punto de todo el aparataje burocrático en la vinculación y muchas, muchas cosas que son batallas que se tienen que dar ahora, de eliminar el consentimiento informado firmado para la realización del test, de manera de permitir un mayor acceso, de eliminar la confirmación centralizada en un solo centro. Cuando partió el COVID también se pretendía que solo un centro confirmara los casos y rápidamente se vio que eso era imposible y esto se descentralizó. Respecto del estigma, efectivamente ese ha sido un acompañante histórico del VIH, el estigma y la discriminación. Sin embargo, yo le diría que ha habido un cambio generacional importante. Yo en mi práctica profesional le diría que no conozco ningún joven menor de 30 años que estigmatice a una persona porque tenga VIH. El estigma todavía persiste en generaciones anteriores, pero cada vez menos. Yo le diría que esa es una batalla que se está ganando. Las generaciones jóvenes son bastante más tolerantes en ese sentido. Y por lo tanto, yo creo que no podemos eh, permitir que el temor a la estigmatización limite la implementación de medidas que son absolutamente urgentes, como es aumentar drásticamente el testeo. Y en ese sentido el autotest, que no es consecuencia del COVID, el autotest estaba planteado desde el año 2018 y se retrasó por varias razones, y se iba a lanzar junto con la PrEP el año 2018. Ahora se ha retomado. Nosotros tenemos nuevas iniciativas de autotesteo en regiones en los próximos días, en que en el fondo invitamos a la gente a testearse, en vez de hacerle el test, le enseñamos a hacerse el autotest y le entregamos un autotest para que, como facilitador, se lo lleve al amigo o amiga que no vino a testearse y le enseñe a hacerse, lo que son los facilitadores. Eso es una estrategia que no, nadie está descubriendo la pólvora acá, es una estrategia que se ha aplicado. Y fíjese que se alcanzan poblaciones difíciles de alcanzar, valga la redundancia, porque están definidas así. Y gente que no es captada con las iniciativas de testeo, es captada con el autotesteo facilitado. Y a propósito de que esta semana se conmemoró el Día Internacional del VIH, precisamente el Ministerio de Salud decía, esto es muy simple, un pinchazo en el dedo y a los pocos minutos, 20 minutos, usted puede saber si tiene o no el VIH. Vamos a hacer la pausa, doctor, le propongo que hagamos una pequeña pausa, regresamos de inmediato, nos queda mucho por conversar acerca de VIH en Chile y en el mundo. Regresamos de inmediato, no se vayan. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. En Chile, 6 de cada 10 estudiantes de las familias de más bajos ingresos creen que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Si te dolió escuchar esta realidad, ayúdanos a cambiarla. En Fundación Educación 2020 estamos en las escuelas y liceos acompañándolas a innovar en la forma de enseñar y en la forma de aprender, porque el único sonido que queremos escuchar es el de los niños y niñas felices de ir a la escuela y aprender. Fundación Educación 2020, una nueva educación para un nuevo Chile. Hazte socio. Te juro que esto no es para toda la vida. Te juro que para mí tampoco.
Sí, mi amor, pero corta tú. Ok. Este maravilloso recuerdo se me va a olvidar en 10 minutos. A mí también. Son grandes tiempos para cuidarse. Si tienes una o más parejas sexuales, previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH. Infórmate de los métodos de prevención disponibles en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Te juro que esto no es para toda la vida. Te juro que para mí tampoco. Sí, mi amor, pero corta tú. Ok. Este maravilloso recuerdo se me va a olvidar en 10 minutos. A mí también. Son grandes tiempos para cuidarse. Si tienes una o más parejas sexuales, previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH. Infórmate de los métodos de prevención disponibles en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña el doctor Carlos Beltrán, lo tenemos ahí en pantalla, infectólogo y presidente de la Corporación SIDA Chile. Hablábamos de VIH, doctor, hablábamos de la importancia de testearse a pesar de los estigmas que usted bien dice, las nuevas generaciones ya no lo cargan, que bueno, bienvenido sea. Porque fíjese que si usted vive con VIH y no lo sabe, tiene la posibilidad, primero, de poner en riesgo su propia vida, lo puede llevar incluso a la muerte, no tener el tratamiento, pero además puede llevar este virus, puede infectar a otras personas. Y en ese sentido, doctor, me gustaría que le hablara a la gente que nos está viendo en las regiones de Chile, ¿a qué grupos hay que poner, en qué grupos hay que poner especial atención? Por ejemplo, hablábamos en el bloque anterior, los hombres jóvenes, aquellos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres probablemente. Cuéntenos un poquito más, ¿cuáles son los grupos claves? Las poblaciones claves están definidas como las que tienen una prevalencia de VIH, vale decir, una tasa de infección por VIH que es mayor que la de la población en general. Existen países que tienen lo que se llama epidemia generalizada y en la cual la tasa de prevalencia es similar en toda la población. Ejemplo, países africanos, Haití, en que del total de casos 50% es en hombres, 50% es en mujeres, y en todos los grupos etarios, aunque siempre hay una tendencia a concentrarse en los grupos más jóvenes. Y existen países, entre los cuales están todos los países de Latinoamérica, en los cuales la epidemia se denomina concentrada. Esas poblaciones clave son principalmente hombres que tienen sexo con hombres, eh, mujeres transgénero y trabajadores sexuales en general. Lo que nosotros estamos viendo, y estos son estudios operacionales, no estudios de investigación de medicamentos ni cosas así, que hacemos como corporación y como grupo latinoamericano, es que la epidemia se ha ido hiperconcentrando en hombres jóvenes. Hasta antes de la pandemia COVID, uno de cada dos casos nuevos era un hombre entre 15 y 29 años. Y eso es distinto porque antiguamente el grupo prioritario era entre 30 y 45 años. Por lo tanto, esto se fue concentrando en hombres muy jóvenes. El porcentaje de hombres que tiene sexo con hombres, estas son cifras oficiales de ONU-SIDA, es un 1,7%. Nosotros encontramos que entre hombres jóvenes, más del 30% había tenido sexo con hombres, dentro de una búsqueda de identidad sexual, de un proceso de exploración, de como usted lo quiera llamar. Entonces, este es un punto muy, muy relevante y es por eso que nosotros estamos apuntando todas las iniciativas de testeo precisamente a hombres jóvenes, independiente de la preferencia sexual, de si encontraron su identidad sexual, si todavía la están buscando, hombres jóvenes. Esa es la población clave en la que hay que centrar los esfuerzos. Y en esto quiero ser muy cuidadoso en lo que le voy a decir. El otro grupo que hay que focalizar con especial atención son los migrantes. Y se lo digo con especial cuidado,
por el riesgo de la xenofobia. A mí me ha tocado escuchar con dolor que dicen son estos extranjeros los que nos traen el VIH y otras enfermedades. Le voy a dar un dato que es oficial del gobierno de Chile. Nosotros lo pedimos a través de la ley de transparencia. 1 de cada 2 migrantes que se diagnostica VIH positivo adquirió el VIH en Chile. Vale decir, los migrantes son una población clave, pero no necesariamente porque sean migrantes que vienen de países en que no tenían acceso a terapia y vienen a Chile por lo que nosotros llamamos una migración terapéutica, sino que es una población particularmente vulnerable, porque la migración en Latinoamérica se da en condiciones de de extremo riesgo para la adquisición de VIH. ¿Y de qué le estoy hablando? Y perdóneme que sea tan franco en lo que le voy a decir. Estoy hablando de sexo por ingreso, estoy hablando de sexo por permanencia, estoy hablando de sexo por alojamiento, estoy hablando de sexo por comida y estoy hablando de sexo por dinero o por drogas eventualmente. Entonces, el sexo transaccional afecta particularmente a la población migrante y las expone en un país que tiene una alta tasa, como conversábamos al principio, como es Chile, las expone particularmente y las hace particularmente vulnerables al VIH. Entonces, es una población que nos interesa mucho, pero mucho más allá de un tema de estigmatización o de xenofobia. No es que nos traigan el virus. Muchas veces nosotros los recibimos con esta hospitalidad chilena tan tradicional, los recibimos con el virus. Le agradezco la precisión. Bueno, pero también yo agregaría, y con un poquito más de detalle, las personas que, por ejemplo, se inyectan drogas, ¿verdad? Porque ahí también hay un riesgo muy patente de contraer este virus. Doctor, yo me pregunto a estas alturas, ¿por qué sabemos poco? Miraba esta semana, por ejemplo, los lineamientos que fijaba el Ministerio de Salud. ¿Por qué sabemos tan poco en las regiones respecto de lo que se está haciendo sobre VIH? Habían protestas incluso y manifestaciones de las organizaciones no gubernamentales que le pedían al gobierno más participación en las mesas técnicas, que su voz se escuche. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos incluido en el plan GES el tratamiento del VIH. ¿Y por qué la mayoría de las personas no lo sabe? A lo mejor nos puede dar usted algunos detalles. Y finalmente preguntarle también por esta meta de la Organización Mundial de la Salud del 95, 95, 95. Para cerrar esta conversación, a ver si nos puede explicar también aquello. Los usuarios de drogas en general son personas que están en riesgo de adquirir el VIH. ¿Por qué? Porque el sexo buscado a través de Internet, el sexo grupal o el sexo bajo los efectos de las drogas, se ha demostrado que facilita que la persona no ocupe medidas de prevención y por lo tanto los expone a adquirir el VIH. Por lo tanto, totalmente de acuerdo y yo lo ampliaría a todas las personas que usan drogas. Respecto de las regiones, no vamos a descubrir nosotros en esta conversación que Chile es un país horrorosamente centralista, pero en ese sentido quiero destacar algunas iniciativas. Por ejemplo, las iniciativas de autotesteo que va a comenzar el Ministerio de Salud van a partir precisamente en regiones, en la región de Arica y en la región de Magallanes, y posteriormente se va a hacer en la región de Valparaíso, en Iquique. Nosotros como Siga Chile, quiero invitar a partir de hoy día, en Chillán tenemos una muestra educativa artística que se llama Chile tiene SIDA, que es la reproducción de la muestra que hicimos en el Museo de Bellas Artes y la queremos llevar a todas las regiones del país y que les enseñamos a los jóvenes las conductas de riesgo, las medidas de prevención a través de un atractivo que es el arte de grandes artistas chilenos y les damos mensajes de prevención. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, las regiones tienen que ocupar un lugar preponderante y cada región tiene problemas específicos que no se pueden dirigir desde Santiago. El problema de Arica no es el mismo que el de Iquique, ni que el de Antofagasta, ni que los problemas que hay en el sur, y tienen que ser abordados con una perspectiva regional. Y respecto del conocimiento, ese precisamente es la gran limitante. La gente no solo tiene acceso a testeo gratuito en el sistema de salud, sino que tiene acceso a profilaxis preexposición, a PrEP, completamente gratuito. Eso no se ha difundido suficientemente, la gente no lo sabe. Solo para que usted tenga una idea, cuando se lanzó la PrEP el año 2018, el objetivo era tener 5.000 personas en PrEP el 2018 y 10.000 en 2019. ¿Sabe cuántas hay en 2022? 780.
Por lo tanto, no estamos ni a un 10% de la meta. Entonces, se necesita mucha difusión y nuestra propuesta como Corporación SIDA Chile es que no sea el 1 de diciembre el Día Mundial del SIDA, sino que sea el año 2023, el año del SIDA, porque estamos con las consecuencias de una pandemia que empeoró la cifra. Respecto a las metas 95, 95, 95 que usted me preguntaba, efectivamente, como fallaron las metas 90, 90, 90 para el año 2020, ONU-SIDA, Naciones Unidas, a través de ONU-SIDA, puso metas aún más ambiciosas para el 2025, que son las metas 95, 95, 95, a las que yo le agregaría los menos 10. Las 95, 95, 95 es tener diagnosticado el 95% de las personas que vive con VIH. De ese 95% diagnosticado, tener al 95% en tratamiento, y de ese 95% de tratamiento, tener al 95% con su carga viral indetectable y por lo tanto en condiciones de no transmitir el VIH. A lo que se suma menos de 10% de estigma y discriminación, menos de 10% de personas sin acceso a las medidas de prevención y de salud sexual y reproductiva y de prevención combinada. Son metas muy ambiciosas que la misma ONU-SIDA ya anunció que no se van a poder cumplir, salvo un documento que se llama Endanger, de que claramente no se van a lograr al 2025, pero van en el sentido correcto. Las metas 90, 90, 90 no se lograron, pero el avance que hubo entre el 2014 y el 2020, el 2014 fue cuando se lanzaron las metas 90, 90, 90, y el 2020 era la meta. No se lograron, pero se redujo la mortalidad por SIDA, se aumentó el acceso a terapia. En esos años, 6 millones de personas tenían acceso a terapia. Al año 2020, prácticamente 30 millones de personas están en terapia. Todo eso se logró, pero fue insuficiente y se necesita intensificar las medidas porque habiendo tratamientos efectivos, habiendo forma de controlar la enfermedad, la falta de testeo, la falta de difusión, la falta de conocimiento, la falta de priorización del tema nos tiene en una situación en la que no deberíamos estar. Una última pregunta muy importante, ¿cómo prevenir? La prevención ha sido históricamente un lugar de desencuentro en base a ideologías. Usted debe haber sabido que del famoso ABC, ¿no es cierto? La abstinencia, el be faithful, la fidelidad, y el C, el condón. Y toda una lucha ideológica entre los que decían que el condón no, pero que tenía que ser la abstinencia y la fidelidad, y los que decían que el condón sí, porque en el fondo había objetivos ideológicos detrás de eso en términos de la sexualidad. Se lo digo derechamente, sin haberme banderizado nunca con ninguna de las dos posiciones, todas fallaron. Y en este momento la prevención, que es lo que ONU-SIDA ha diseñado como prevención combinada, incluye principalmente el testeo. Se lo voy a decir más claramente. No hay prevención sin testeo. La prevención parte por el testeo. Si alguien dice yo quiero prevenir el VIH, lo primero que tiene que ir a hacer es ir a hacerse el examen. Con el examen en la mano, si es positivo, tiene que ponerse en tratamiento y va a tener una vida normal en el futuro, no va a transmitir, no se va a morir de VIH, se va a morir alguna vez de, como nos vamos a morir todos, de alguna otra cosa. Pero si el test es negativo, y esto es muy importante para la gente que empieza a hacerse el autotest, el camino no termina ahí. Si el test es negativo, tiene, y esos son los materiales que estamos entregando, tiene que adoptar medidas de prevención si es que está incurriendo en conductas de riesgo. En otras palabras, el test no es hacerse el examen y decir, no lo tengo, me lo voy a hacer el otro año, ahora lo tengo. No, es evitar que eso ocurra. Y ahí se entra en la prevención combinada que incluye, como le vengo diciendo, la toma de medicamentos, la profilaxis predisposición, que tampoco es una novedad. Si usted se va a un país en que hay malaria, toma medicamentos para que no le dé malaria, que es una prevención. Si usted se va a operar, le ponen un antibiótico para que no se le infecte el sitio quirúrgico. Todo eso es profilaxis. Y también en VIH existe la PrEP,
que es la profilaxis preexposición y que está accesible para la gente, pero que lamentablemente no se ha difundido lo suficiente. Doctor Beltrán, le queremos agradecer de todo corazón esta conversación, ¿eh? Muchísimas gracias y un abrazo muy grande para usted. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.